¿Qué tal? Hoy tengo un invitado muy especial. Es mi hermano Joaquín, él es periodista, tiene un canal de YouTube que les dejo el link en la descripción. Él escribió un artículo hace poco sobre un tema que al parecer está muy de moda, lamentablemente, que es el de la cultura de la cancelación. Les dejo el link también de ese artículo para que lo puedan leer porque es muy interesante. Entonces lo que vamos a hacer es charlar un poco sobre esto. Él nos va a explicar un poco en qué consiste la cultura de la cancelación. Y por otro lado, bueno, vamos a discutir algunas cuestiones relacionadas a la filosofía y a algunos temas de mi canal que son pertinentes a la hora de entender mejor e incluso combatir los aspectos negativos de la cultura de la cancelación y de muchas cosas que están pasando hoy en día en relación a la opinión pública, a los linchamientos sociales, etc. Así que espero que les interese. Cualquier cosa déjenme la opinión y chequen el canal de Joaquín. Gracias. Empezame contando un poco qué es la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es un fenómeno, que es algo que empieza a suceder mucho entre los jóvenes, que de repente cancelan gente. Esto empezó la primera vez que lo escuché fue hace más o menos 2 años, de una amiga más joven, que me dijo que había cancelado a alguien, que usaba el término cancel, o para anular a una persona de su vida, ¿no? Alguien le cae mal o quiere dejar de hablar con alguien, entonces cancel, decían, ¿no? Como que lo cancelan. Esto que puede rastrearse como medio de manera inofensiva en la vida social, en la vida cultural y en las redes empezó a suceder en masa, y la cultura de la cancelación es cuando de repente la sociedad, de un modo organizado, aunque fuera espontáneo, decide boicotear a una persona en particular porque no le gusta o un discurso que dijo, o una palabra, o una idea que expresó, o alguna imagen que subió a sus redes, o lo que sea, directamente se lo decide cancelar, se lo anula, digamos, de la esfera pública. Generalmente cuando se corre del discurso políticamente correcto en general. Claro, ¿cuánto se tiene que correr para que eso pase? Supongo que depende de cuán susceptible es, sobre todo, el grupo minoritario al que ofendió. Porque hay algo que seguramente puedes analizarlo mejor vos, que es que hay una especie de sensación de que las redes y la cultura de la cancelación ofrece justicia, una sensación de justicia, que son la justicia a la que acceden los grupos minoritarios que en general no conocen otro tipo de justicia. Entonces... ¿Pero en qué se perjudica a alguien cancelado? No, porque no es que te bloqueo de mi WhatsApp y no charlamos más con vos, lo cual sería me parece algo un poco dañino, sino que hay digo organización, pero no es de algo organizado, sino que es un sistema social que intenta anular completamente a esa persona, más allá del grupo al que ofendió. No es que alguien es homofóbico y la comunidad homosexual o LGBTIQ de repente dice, bueno, no le demos más cabida a este pibe. No, hay una orden social que no solo se reduce a la comunidad ofendida, que sale no solo a dejar de escucharlo, sino a boicotearlo, a hacer una especie de campaña en su contra. Una especie de campaña de desprestigio, de ejecución pública. En algunos casos lo vimos todos, en casos que uno considera justos, como por ejemplo podríamos decir el caso Juan D'Artés. Juan D'Artés es acusado de violación, tiene múltiples denuncias de abuso, y de repente la sociedad nos repugna y lo anulamos directamente, lo cancelamos. Caso más paradigmático, te puedo ir a Brasil, está prófugo de la justicia, tiene un pedido de captura en Nicaragua, entonces es un caso que por ahí uno puede decir, tiene suma lógica haber sido cancelado. No obstante, eso es un ejemplo de una persona que todos sabemos que fue cancelada. En muchos otros casos se da sin que haya una denuncia con sustento detrás. Generalmente se da porque alguien simplemente dice algo fuera de lugar. Es una forma como de justicia popular, como de linchamiento, algo así. Una forma de linchamiento virtual, pero que tiene el peligro de que está sucediendo mucho cuando alguien se corre de un discurso, en realidad porque la sociedad está muy intolerante, ¿no? Hay una intolerancia, pero en una sociedad que está abogando por la tolerancia, digamos.
No, eso es lo paradójico, que mientras crecen un discurso de tolerancia y crece una visibilización de las disidencias, en un mundo que está tratando de terminar con la invisibilización de ciertos grupos minoritarios, mientras crece esa tendencia, a su vez, en muchos pasos, desde propios agentes de esos grupos minoritarios, pasado de rosca, sucede que en esa búsqueda de un mundo inclusivo, de repente se termina siendo muy exclusivo de ciertas disidencias de discurso, disidencias de lo que está bien, porque yo puedo tener un entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, pero porque yo no estoy de acuerdo con algo, dejarlo fuera de la esfera de lo posible es muy violento. Por otro lado, existe gente que está a favor de la cancelación. Existe gente que dice que a ciertos discursos hay que cancelarlos. Que si alguien tiene dichos, como por ejemplo como los de J.K. Rowling, que dijo dichos que fueron considerados transfóbicos, básicamente dijo que una mujer trans, por autopercibirse mujer trans, no es mujer, que una mujer es una persona que menstrua, como por decirlo, reducir un poco los dichos que dijo, fueron más largos, fueron considerados esos dichos transfóbicos. Entonces, hay gente que considera que está bien cancelarla. Pero fóbico sería como que haya dicho me dan asco los trans o algo así. O dijo algo así, como me da asco el que piensa así o algo así. No, para nada. De hecho, ella se pronunció a favor de los derechos de las personas trans, pero no está de acuerdo. Tiene una teoría por ahí más biologicista, que cree que una persona que nace con vulva es mujer y la que no. Y tiene una teoría con la que yo estoy completamente en desacuerdo, que dijo que existe el peligro de que si aceptamos que una persona por autopercibirse mujer es mujer, ¿quién no dice que el día de mañana un hombre va a decir que se percibe mujer para entrar al baño de mujeres? O que, como lo llevó a un lugar que me parece muy absurdo. Claro, como el caso de Sergia. ¿Conoces el caso de Sergia? No conozco. Es un caso épico, digamos. Es un tipo que creo que se cambió el sexo para poder para poder jubilarse 5 años antes, creo. Ah, bueno, sí. El que usó, como echa la ley, echa la trampa, el que usó el vericueto para sacar ventaja, que siempre van a haber, pero bueno, me parece que eso no puede pensar una política pública o un panorama social solo contemplando que va a haber avivados, y sobre todo en la Argentina. Ahora, digo, para continuar con la paradoja, supuestamente, otra de las cosas que decía Rowling es que ella tiene una fundación para ayudar a mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica, y que ante la campaña por cancelarla, la campaña de desprestigio en su contra, habían tratado de lograr que ciertos aportantes de su fundación le retiraran el apoyo, y que decía, ustedes al intentar cancelarme a mí, están intentando que retiren su apoyo económico ciertas gente que está financiando una fundación que ayuda a mujeres que son víctimas de situaciones de violencia. Entonces, en su campaña por abogar por el bien y por la tolerancia, terminan provocando un posible daño a una fundación que trata de hacerle bien. Entonces, hay un montón de varias vueltas que se le da al tema, y a mí me parece interesante esto que hablamos con vos el otro día, que es que cómo los grupos progresistas o minoritarios intentan alcanzar conquistas y terminan por ir en contra de sus propios sus propios valores, ¿no? Como decisión estratégica para poder lograr cumplir con ese objetivo, están buscando volverse hegemónicos. Y eso entonces se vuelve contradictorio con el discurso, si es que lo que ellos critican es la idea misma de hegemonía. Porque si se ataca, por ejemplo, el patriarcado por una cuestión de hegemonía, entonces incluso el mismo concepto de construcción no implica como correr el centro hacia otro lugar. Implica una crítica al concepto mismo de centralidad o de lo que llaman logocentrismo. El concepto de hegemonía está muy puesto en tensión. Esos discursos están puestos en tensión porque no hay como una discusión. Toda discusión se vuelve como quintesencial y ética. Entonces ya no se discuten argumentos, sino se discute si el otro es buena persona o mala persona, ¿no? Respecto de la hegemonía, yo hace poco hice una entrevisté a Diana Bafía, entre otras, sobre este tema, y ella me respondió, leo el texto de Diana Bafía, que es una pensadora que está pensando
muchas cosas, y ella no está de acuerdo con que haya un intento del progresismo por alcanzar una hegemonía propia. Dice, no me parece que haya un intento de hegemonía del progresismo, me parece que desde muchos ángulos se está haciendo visible el resquebrajamiento de esos conceptos de hombre, entre comillas son suyas, ciudadanía, sociedad, para alojar a todas las diversidades que entre las grietas de una civilización que pierde su homogeneidad imperativa se van haciendo ver y oír. O sea, se plantea que no hay un intento de ganar la hegemonía, entonces no estaría esa contradicción. No obstante, sí existe, la verdad, en redes sociales sobre todo, de que hay un discurso tratando de decir que otro discurso es completamente inadmisible. O sea, la discusión excede las palabras para mí. Porque por hay una cuestión también de política entre medio. O sea, es clarísimo que para poder que se pueda, por ejemplo, conseguir la ley del aborto, por ejemplo, que tienen que ganar una posición. Y eso sí o sí es una posición hegemónica, digamos. O sea, no es relativa la ley. No se quiere relativizar la ley. Se quiere promulgar una ley, digamos. Entonces es como que ahí habría un núcleo de conflictividad en cuanto a en qué punto, en qué lugar uno pone la línea de... Lo que pasa es que ahí, en ese aspecto, o sea, la ley siempre es hegemónica, en tanto permite algo y prohíbe otra cosa. Digamos, hegemonía en términos de absoluto, pero en el caso del aborto me parece que la ley, si bien hay que ganar cierto consenso para que salga una ley de aborto, no significa que la ley es abortar o que la hegemonía todos aborten, sino que se pueda, quien quiera puede, claro. Quien no. Entonces, eso para mí, ahí eso es una ampliación de derechos. No, es que eso es clarísimo. Lo que quiero decir es que para ampliar derechos hay que pararse firmemente sobre una idea, sostener una idea. Entonces la cuestión de sostener una idea pone en crisis o está ahí un poco reñida con una idea de absoluta de relativismo absoluto. Eso es lo que me... Sí, bueno, y de posverdad, qué sé yo, está bien, pero a ver, la gravedad, creo, de la cultura de la cancelación, que yo, de hecho, cuando escribí la nota, recibí muchos mensajes de personas muy relevantes, de personas con muchos seguidores, de personas periodistas reconocidos, diciéndome, che, me sentí muy reflejado en tu nota, cada vez tengo más miedo de opinar de cualquier cosa. En el caso del aborto, me parece que donde se pone en juego, por ejemplo, es que uno se tiene que parar de una posición muy firme para sostener su idea, ¿no? Y me parece que está buenísimo que se discutan lo más ferozmente argumentos de un lado o del otro para que se terminen poniendo la idea que la sociedad termina considerando mejor, en mi caso particular, que el aborto se apruebe. Ahora, el problema es cuando de repente se empieza a esencializar, que es otro de los fenómenos que sucede, y se considera que aquel que sostenga argumentos en contra del aborto no solo es una persona que sostiene argumentos en contra del aborto, sino que es una mala persona, que es una persona que no respeta el derecho de las mujeres, que es una persona que no respeta nada, básicamente. Esto, mirado desde la óptica de quienes estamos a favor del aborto, de repente está esa mirada de casi no poder sostener una conversación con alguien que es pro vida. Claro, en cierto sentido lo políticamente correcto es más el lado del progresismo. Sin duda. Y no salirse de ahí. Ahí es lo que me parece contradictorio a mí. El progresismo debería estar en contra de los políticos, de los discursos políticamente correctos y obvios. Y sin embargo, hay una proliferación de discursos obvios insoportable. Y a la primera que vos te salís un poco de la norma, preguntás, discutís, corres riesgo de ser anulado, porque la cancelación no es porque dijiste algo homofóbico. La cancelación puede ser simplemente porque estás hablando de racismo y dijiste persona de color. Y alguien salta y dice, no se dice más persona de color, es ofensivo, pum, cancelado. O sea, de repente... Igual un nivel eso ya es extremo. Pero es extremo. Lo que pasa es que habitual. A mí lo que me parece también es que cuando se generan grupos en donde se empiezan a transmitir consignas, muchas veces hay estratos diferentes.
hay ciertos estratos para los cuales es, digamos, una novedad demasiado grande y demasiado valiosa esto, algo que por ahí nunca consideraron por su propia cuenta o les parece un acto de iluminación llegar a ese tipo de saberes y lo quieren como ejercer como si fuera una especie de juego que quieren imitar a los que le transmitieron esos mensajes. Porque digo, hay y esto lo digo, o sea, saquemos de lado las cuestiones. Acabas de describir el proceso del adoctrinamiento político. Por eso es que es así, pero eso lo podés pensar en todo punto de vista, o sea, en todos los mundos. No sé cómo será si uno se mete a estudiar geografía, digamos, cómo es el academicismo en geografía, ponele, pero en todos los mundos donde uno se pueda meter, yo te puedo asegurar que en el mundo del cine existe lo políticamente correcto y no, y cosas marginales, en filosofía, ¿no? Que es como el tema un poco del canal, es como que están por ahí los grandes pensadores y después hay como por ahí segundas líneas o los profesores cancheros que transmiten y que por ahí solamente están transmitiendo cosas que dijeron otros, pero con cierto estilo que fascinan a sus alumnos. Y después están los alumnos, que por ahí algunos de ellos algún día van a llegar hasta ahí arriba, otros van a estar acá, no importa, digamos, pero en el momento así de ser como alumnos, el profesor es un poco un referente. Y al mismo tiempo, para el profesor, el referente es el que está acá arriba. Entonces es como que hay esferas, y eso me parece que pasa en todos los ámbitos, y siempre las esferas de más abajo por ahí son más cantidad, y hay una repetición más por ahí, más ingenua, más ciega de lo que se está diciendo. No hay un completo entendimiento. De hecho, muchas veces no hay un entendimiento en absoluto. Yo no sé, sí, en muchos casos seguro que no hay entendimiento. Creo que en muchos otros casos por ahí sí hay un entendimiento, pero no hay una puesta en duda de su propio entendimiento. Eso me parece que es uno de los grandes riesgos, que no existe la posibilidad de... Pero es un riesgo, pero también es algo que forma parte de la experiencia humana, digamos, también. Sí, o sea, uno no puede sostener una convicción si no hay ausencia absoluta de dudas, ¿no? Para mantener una convicción o mostrarla por lo menos uno tiene que anular todas las dudas posibles. Por eso yo no tengo convicción sobre nada y mi discurso siempre es un poco más flaco. Pero porque es absurdo, es paradójico, pero para mí el discurso de alguien que más se pregunta sobre algo tiende a ser un discurso más flaco, porque hay un discurso tan estipulado y tan fuerte que no se pregunta nunca sobre sus propias fragilidades, me parece que corre un riesgo. Además, me parece que es poco eficaz, porque si queremos ir al análisis más del activismo, el activismo vegano, por ejemplo, nunca va a prosperar si le dice al carnívoro: sos un asesino, sos una mala persona y no podés comer nunca carne si querés que el mundo siga vivo, porque si no en 10 años explota. Claro. Si mantiene ese discurso, que hay quien lo tiene, es un caricaturesco y no te escucho. Si en cambio es un discurso dialoguista, es otra cosa. Entonces hay algo de que para mí los movimientos, los activismos deberían estar apuntados no hacia los propios miembros del grupo activista, sino hacia los extranjeros, hacia los forasteros, claro, de ese grupo. Pero hay que tener mucha como entereza para eso, porque también hay una cuestión en ese tipo de grupos también de actuación un poco para los pares. Todo es endogámico, ¿no? Es como endogámico. Hablamos entre nosotros, la palabra tan mal vista de divulgación, ¿no? Le falta un poco de divulgación para mí al activismo. Que es cuando uno teje puente, construye un puente, no es solamente para uno pasar al otro lado, sino es para que del otro lado vengan para tu lado. Y en cambio, creo que hay mucho altavoz y poco diálogo íntimo, digamos, me parece. Porque no sé cómo son la historia de los movimientos sociales, si están apuntados a incluir o a excluir. Generalmente, digamos, educame, ¿no? No me marques el error si querés que aprenda a hablar de manera inclusiva. No sé, digo por decir un caso. Sí, aparte es como muy, para mí,
el uso de, por ejemplo, la gente que defiende el lenguaje inclusivo, me parece que pone en una misma bolsa las críticas que les puede hacer un reaccionario y las críticas que les puede hacer un especialista o alguien que no es reaccionario, sino que tiene una opinión diferente. O sea, básicamente, si debería establecer un diálogo por ahí más profundo con la lingüística, con una serie de cosas donde sin tanta soberbia como decir, como yo sé que mis convicciones son buenas, sé que las ideas que salgan de mí van a ser buenas. Por ahí hay una cuestión de interacción en donde entender que gradualmente se puede llegar a cumplir sus objetivos de una manera más completa que queriendo imponer una forma de hablar que por ahí, o sea, porque ahí creo, por ejemplo, una de las cosas que no se está tomando tan en cuenta es la cuestión de la lengua materna, digamos. Hay ciertas contradicciones en las personas que, por más que uno tenga cierta ideología, ir contra la lengua materna es el mismo hecho mismo de ir contra los padres, con el lugar de procedencia y todo. No todo el mundo está dispuesto a eso. Hay gente más que tiene una actitud, el tipo de discurso extremo diciendo yo voy a oponer a los padres contra los hijos, ¿no? Esa idea de que del hijo que le va a ir en contra al padre. Hay gente que tiene ese carácter y otra gente que no, y es lícito, digamos, el que respeta, digamos, la idea de respeto o cariño a los padres, entonces por ahí piensa distinto y qué sé yo, pero no quiere tirarle en la cara todo eso, joderle la vida al otro. Entonces hay algo ahí que no está tomado en cuenta desde el punto de vista del que quiere cambiar la sociedad, porque en el fondo por ahí hay un tipo que me propone o vas con tu familia o venís con nosotros que somos los que tenemos la verdad. Por ahí yo me quedo del lado de la familia y es un valor igual de válido, digamos. Podés decir, no es un. Sí. Si no querés usar la palabra valor, digamos, es una postura humana, digamos, quizás más humana, decir me quedo acá por el cariño en vez de por la convicción o por la cabeza, lo que sea, por cualquier cosa que pueda. Sí, a nadie, digamos, como la valentía o la romper filas con alguien no puede ser una obligación. Y a su vez, ser buena persona no te asegura que hagas el bien. Digamos, por ser buena persona no significa que siempre vayas a hacer bien. Siempre hay que dejar lugar a tratar de entender que el otro puede tener una idea distinta. Como decía Fitzgerald, ¿no? Que una cabeza, una mente superior, una inteligencia superior es aquella que puede mantener dos ideas contrapuestas al mismo tiempo, dos ideas contradictorias a la vez. Bueno, eso me parece es un camino interesante, que va a ser el camino del pensamiento complejo. Y creo que si hubiera un poco más de pensamiento complejo, habría menos cultura de la cancelación. De eso es un poco también tiene algo lógico en el sentido de que cuando un niño descubre una herramienta, cualquier cosa empieza, digamos, un chico agarra un martillo, va a empezar a golpear, digamos. Acabamos en tiempo, digamos, histórico, se acaba de abrir una posibilidad que es esta cuestión de las redes sociales y todo, que son herramientas y se están usando de una manera que, digo, sin experiencia. Estamos ganando experiencia en el uso de ciertas tecnologías, que son tecnologías de interacción social. Y la verdad es que para mí hay una cuestión ahí que tiene que ver con que por ahí nos falta cierta educación. Primero, los que nos educaron nunca habían tenido en contacto con eso. Hoy en día, incluso cuando, no sé, la gente, no sé, los usuarios de Facebook, toda la gente de 60 años está todo el día en Facebook y en Netflix y en eso, o sea que son usuarios, pero hay como una negación de eso porque no se enseña eso en el colegio. Las maestras, ya sea de la edad que sean, no son gente que nació con esto, pero tienen contacto con eso, pero no se integra a la educación, por ejemplo. Bueno, mucha gente más grande, 60, 70 años, que leyó la nota, me dijo esto, me pareció muy buena tu nota, qué sé yo, esto pasó siempre. Alguien me dijo, Alberto,
Astorga, nuestro querido amigo, me dijo, esto pasó siempre y antes era más brutal. En los 70 era más brutal, cuando te anulaban era más brutal. Yo creo que la diferencia es que antes tenías que ir a algún lugar para que alguien te anule y hoy te puedes despertar, agarras el celular y ya te encontrás con los insultos, si es que fuiste cancelado. Pero bueno, él tenía la teoría de que esto antes era más brutal. Mucha gente me dijo, esto siempre sucedió, digo, para ir en contra de tu idea de que solamente tiene que ver con que las redes sociales son algo nuevo. Pareciera que es una cuestión como que está en la sociedad. Alguien que entrevisté me habló de Foucault y de la lucha de poder y tratar de encontrar un discurso dominante o marcar los límites de lo que está correcto y lo que no. Claro, pero lo que pasa es que lo que yo te quiero decir es esto era la norma antes. Es decir, no había posibilidad de discusión. Había una hegemonía, digamos. Pero ¿dónde se discutían? ¿Dónde se peleaban? Lo que es nuevo hoy en día es la libertad para que eso se dé espontáneamente. Igual libertad entre comillas. Pero lo que quiero decir es que lo novedoso es que se pueda hablar públicamente de cosas que se pueda opinar públicamente de cosas que no están aceptadas en la sociedad. O sea, el tipo de cancelación hace 500 años era la hoguera, digamos. Y entonces nadie se animaba a decir... O sea, por ejemplo, Spinoza fue un cancelado, por ejemplo. ¿Que o sea, murió en la hoguera? No lo mataron, pero un tipo que siendo el filósofo o uno de los 3 filósofos más importantes vivos en ese momento, estaba... digamos, completamente marginado y por postular cosas que estaban al borde de la herejía en una época que se caracteriza por una apertura en realidad, porque si vos te vas 300 años antes directamente no había posibilidad de, o sea, básicamente había un aparato religioso, en Europa por lo menos, ¿no? Un aparato religioso cuyo, digamos, la función del intelectual era construir discursos que la iglesia pudiera aceptar y que pudiera utilizar para detectar a cualquiera que se saliera de ese discurso y cancelarlo de maneras ya desde la muerte hasta por ahí cosas más leves, digamos, pero la famosa casa de brujas, que hoy en día es una metáfora, digamos. O sea, bueno, eso es la teoría que esto sucedió siempre. Ahora es menos brutal. O sea, ahora es más masivo, pero menos brutal. No, es que lo novedoso es lo contrario, digamos. La posibilidad de hablar sin ser cancelado. Lo que pasa es que la amenaza de ser cancelado es como algo ahí... No, claro, es que hoy no está... Justamente lo que se trata de la cancelación es que no está tanta la libertad de hablar sin ser cancelado. Todo lo contrario, también dependen ciertos, porque es una especie de cancelación autoinfligida, ¿no? A mí me cancelan solo si yo voy a Twitter a decir algo, o solo si yo voy a Instagram a publicar algo. Si yo no hago eso, no corro nada. Y aparte te cancelan si a vos te molesta ser cancelado, porque a todos los que viven ajenos al universo mediático por ahí no significa nada. Porque no sé, tus hijos no te van a dejar de hablar, no sé. Obviamente el caso de D'Artés es grave porque el tipo quiere ser famoso, quiere trabajar y eso, y no lo van a dejar trabajar. O sea, ahí le es grave, le es perjudicial, digamos. Pero en el caso de cualquier boludo, digamos... Eso editalo, no digas eso, vas a que te van a tirar encima. Lo de D'Artés. Pero lo que estoy diciendo es que D'Artés, a alguien que le interesa figurar en los medios, la cancelación es un castigo, digamos. Pero para un loco de mierda que no le importa nada, puede decir lo que quiera y... Digo, cualquier cosa se dice en las redes. Solo afecta a alguien. Bueno, los famosos haters, ¿verdad? En muchos casos los haters, o sea, es imposible cancelar a un hater, porque no le importa nada, se hace otra cuenta y sigue insultando. Es cierto que hay que tener cierta apreciación por la relevancia o por la fama. Es decir, que hay algo de la cancelación que
solo le rinde al que le da importancia a las redes sociales y a su estatus social, digamos. Sí, pero bueno, también eso no anula que sea la gravedad, porque yo puedo dedicarme en caso de periodista, me dedico a dar noticias o lo que sea, y en el momento quiero pronunciarme sobre temas con la libertad que tengo de pensamiento, o vos hablar de filosofía, y de repente porque a alguien no le gusta lo que decís o cómo pensás, sin ser dañino para nadie, alguien organiza un boicot. A mí no me pasó nunca, igual, claro, pero digo, alguien organiza de pronto un boicot en tu contra. Y no tiene nada de malo que desees ese espacio de pronunciación que construiste. Claro, pero ese espacio de pronunciación frente a un cancelador es lo que todavía se tiene que resolver. Como que por ahí los espacios de pronunciación están demasiado mezclados. Los lugares donde uno podría pronunciarse y discutir sobre ciertas cosas de manera madura y eso por ahí deberían mejorar también. O sea, por ahí la crítica no es solo al cancelador, sino al medio también en sí mismo, digamos. Pues, retomando esta idea, el medio es el mensaje. Por ahí la cancelación viene con Instagram, por decirlo así, por Twitter. Está incluida en las términos y condiciones. Si vos que sos un crítico de la cancelación, no tenés que usar Twitter o tenés que fomentar el surgimiento de un medio un poquito menos cancelador. Superficial. Claro. Sí. Bueno, que tiene que ver con la falta de pensamiento complejo. La manera en que se construyen mensajes y se consumen en las redes sociales. Se construyen fácil, se cancelan fácil. Puede ser que sea eso. Pero bueno, yo soy de la idea de que se puede llegar a construir una manera de pronunciarse diferente. Bueno, mismo tu canal de YouTube es una prueba de ello. No estamos probablemente siendo vistos por cientos de miles. Y estamos construyendo una manera de pensar que es lo mismo que haríamos si estuviéramos solos en un living conversando. Creo que se puede construir como un espacio distinto, al margen de que está bien lo que decís. Sí, digamos que para mí YouTube es una superación con respecto a otras plataformas o otras formas, medios de producir contenidos, digamos. Y por eso lo elegí. Igual no sé, yo defiendo YouTube porque me divierte, no sé, la cantidad de porquerías que debe haber en YouTube es increíble. Sí, en todos lados, supongo, en todos lados. O sea, amamos los libros y la cantidad de basura que se publica es infinita, digamos. Una de las cosas que yo noto que pasa hablando con gente más de derecha, muchas veces veo que es como que les molesta Foucault, Deleuze, todo eso. Me sorprende mucho la centralidad de Foucault, digamos. Y muchas veces se lo acusa directamente parecido a como se hizo con Sócrates, digamos, de pervertir a la juventud, más o menos, algo así. Se le meten todas las cosas de las segundas líneas, de las simplificaciones y de todas las cosas que se ideologizaron, se sintetizaron, se redujeron, se simplificaron. Y este paquete le dicen, no, la culpa es de este tipo que dijo esto, digamos. Como que... Bueno, sí, pero es como... se es tan falaz en la crítica como en la utilización de los argumentos de Foucault, en el peor de los casos. Discutiendo. Bueno, esa es una característica de nuestra sociedad actual, no la Argentina, digo la sociedad mundial. En tiempos de redes sociales, que se discute en 2 o 3 tweets. Derrida, ¿cómo juega en esta tensión y cómo juega Deleuze con lo del devenir mujer? O sea, yo diría que si uno tuviera que, por ejemplo, si tuviéramos que poner 2 ideas centrales de cómo se simplifica este pensamiento, estas formas de pensamiento, una es el concepto de deconstrucción. Lo veo, o sea, lo percibo en el día a día, cuando oigo que hay gente que está diciendo deconstruite o cosas, este tipo de cosas, como tenés que deconstruirte como hombre o cosas así. Y por otro lado, esta idea de Foucault de como el poder como algo perverso o algo malo, digamos. No sé, en realidad
más interesante sería que vos me dijeras qué entendés como por deconstrucción, por ejemplo. Bueno, yo no sé si está entendido en su total complejidad. Lo que se entiende por deconstrucción es el proceso de desandar ciertas actitudes o maneras adquiridas, maneras de ver la realidad que tienen que ver con el patriarcado, aplicado sobre todo al construirnos como hombres, y es desarmar esos procesos que vienen ya con nuestra formación de muchos años, que dimos por sentados, desconstruirlos, desarmar, no quiero definirlo de la misma manera, pero digo, desarmarlos, desandarlos y reconocer por qué es que hacíamos ciertas o tenemos ciertas miradas al respecto y empezar a actuar de manera distinta. Digamos. Dicho pero claro, de manera tonta, sería como desarmar el castillo del ego y volver a armarlo con una forma más virtuosa. Eso es lo que creo que significa deconstruir en el lenguaje de la sociedad. ¿Cómo sería lo más virtuoso? Como hombre, digamos, dejar de perpetrar prácticas machistas o dejar de cosificar a la mujer, de pensar que, no sé, viste, de hablar sin respeto por el otro, dejar de desnaturalizar ciertos privilegios que tenemos los hombres en relación, a diferencia de las mujeres. Entonces, deconstruir es ir como para atrás, hacer rewind, ver la película, entender de dónde vienen nuestras actitudes y cambiarlas, digamos. Está bien. Que es un hombre más virtuoso para responderte de una manera que me deje más satisfecho. Sí. No, un hombre que no vea, no se sienta más poderoso que una mujer, que no se sienta en derecho de tomar decisiones sobre ella, que respete la individualidad de todos. Todas cosas que para mí siento, obviamente me parece que horrendo arrogárselo, yo siento que fui criado con esos valores y que siempre practiqué siempre me comporté así. En cierto sentido ya está, digamos, el hecho de que estos como saberes hayan descendido a la sociedad y que ahora se estén discutiendo en términos más de casi de la cultura popular o de los medios masivos, implica que ya están aceptados por la sociedad prácticamente. Porque en general, en los medios no se discute algo que no está aceptado, por lo general. Eso suponiendo que lo que dice Foucault está bien, que la sociedad es la que decide si acepta o no acepta un discurso posible. Claro. O sea, se pone a Foucault básicamente como el analista y a Derrida sería como la solución. La deconstrucción sería la posible solución. Yo no soy bueno, no te sirvo como vocero de lo que pasa en los activismos, porque no pertenezco a ninguno. Pero es más o menos lo que tienen un discurso más diferente, seguramente más desarrollado. No te sirvo yo de... Pero para mí sí, porque es como lo que está en la calle, lo que yo también lo entiendo más o menos de la misma manera, cómo se entiende eso, y tampoco es que está tan lejos, digamos. O sea, no soy tan experto como para decírtelo con fuentes certeras digamos, en todo momento cómo desarrolla Derrida el tema, pero la deconstrucción sería básicamente la idea de que no afirmar que, por ejemplo, que Occidente, ¿no? Que los valores de Occidente están equivocados y los verdaderos valores están en otro lado, sería un error porque el valor de Occidente es la idea misma de valor. Entonces, si uno se corre de la idea de valor, la idea de centralidad, de lógica, digamos, de los valores de Occidente tienen que ver con la lógica y con una forma de razonamiento, digamos, si uno correrse de eso implica un descentramiento absoluto, no un nuevo, o sea, no un descentramiento que implica correr el centro, sino la deconstrucción en sí misma. Deconstruirme como hombre sería no
dejar de entenderme como un... Sería teoría queer para mí. Y otros, no sería dejar de pensarme como hombre. No existe el concepto hombre, o sea, básicamente creo que lo que dice el postulado básico de la teoría queer es que todas las definiciones de sexualidad son productos de conceptos normativos creados espontáneamente, pero mediatizados por la sociedad, digamos. En realidad la teoría, en vez de plantear solamente la aceptación de lo gay como un modo de vida aceptado, el tirar abajo la misma idea de que algo tiene que ser aceptado o no. Eso me decía Esther Díaz, que me decía que ella no creía en el término tolerancia, porque el término tolerancia suponía que alguien acepta la existencia de otro desde su lugar como desde la bondad, ¿no? Autorizado. De un lugar autorizado, como de... No, que la tolerancia es que yo soy bueno y como soy bueno y tolerante, te acepto tu sexualidad, por decir un tema. Claro, como que se le da un puntito al que acepta, cuando en realidad debería ser... Ella hablaba de que la tolerancia tiene esa doble cara, que en realidad, si sos tolerante, es que en realidad estás marcando una diferencia, y que ella en realidad lo que dice que es más necesario hablar de inclusión, que es un poco lo que acaba de decir de la idea de que te queer, de que no es que hay que aceptar esto, sino que es que no tiene que haber diferencia, no es que hay que ser tolerante, sino que eso tiene que ser parte del mundo sin la distinción, digamos. Pero... Si el valor de Occidente es su concepto de valor, su idea de valor, mi condición como hombre que yo tendría que construir es en realidad mi propia idea de que soy un hombre. Entonces, construirme no es destruirme para volver a construirme como un hombre mejor y más virtuoso, no, sino destruirme para no entenderme a mí mismo como un hombre. La idea de virtud va en contra del concepto de deconstrucción. Está bien, me estabas haciendo pisar el palito entonces. No, es que todo el mundo piensa así, o sea, no es pisar el palito, es lógico entender que si te dicen la palabra deconstrucción, vos le asignás el valor que intuitivamente pensás, que tampoco es que está tan alejado. Pero sí, básicamente desconstruir no significa ser un hombre virtuoso, digamos, sino dejar de ser un hombre. Tirar abajo, exactamente. El iniciador de este tipo de filosofía sería Nietzsche. Se corre de esta idea del mandato metafísico, de la opresión metafísica, digamos, de lo trascendental. El valor de Occidente, ya que estamos hablando de construcción, los valores máximos de Occidente, tanto en Aristóteles como en la escolástica. El camino del héroe, digamos. Sí, algo así, digamos que lo que dicen es, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino es como el objetivo del hombre es convertirse en hombre. Esto lo digo en el video de El cuerpo sin órganos, en el último video. El objetivo, digamos, la esencia o la aspiración máxima del hombre, digamos, del hombre común, el hombre en minúscula, es convertirse en hombre. Entonces, todas las ideas de la idea de superhombre en Nietzsche, y también hay una idea en Heidegger que es Das Mann, toda esta idea de cuestionamiento del concepto de hombre tiene que ver, no tiene que ver plenamente con la cuestión del machismo y todo eso, sino con la idea de hombre como esencia del ser humano, como una especie de, hay un camino que se nos fue dado a nosotros, ¿no? Como a nuestra alma, y ese camino se consuma al llegar a cumplir con nuestro destino. El destino es lo que llaman el hombre en mayúscula, la esencia del ser humano. Entonces, la idea de devenir es contraria a esa. Cuando Nietzsche dice de superhombre, implica la superación de ese mandato de ser esto. Es la liberación del mandato escolástico o aristotélico, del camino de la virtud y del llegar a la esencia, ¿no? Que esto igual todavía existe, digamos. Todavía en el colegio a uno le enseñan que uno tiene el serás lo que debe hacer o no serás nada, implica un nivel de trascendentalismo que tiene que ver con la idea de convertirse en hombre. Entonces, el devenir mujer implica
un poco una especie de corrimiento opuesto a esto. Por eso Deleuze dice, no hablo del devenir mujer de la mujer, sino del devenir mujer del hombre. Y por ese lado podríamos ponerlo en paralelo con cuando se dice que el hombre tiene que deconstruirse. O sea, sería el buen sentido, el sentido quizás más correcto de pensar la deconstrucción en ese sentido del hombre. Sería el devenir mujer, o en realidad el devenir puro, el devenir animal. El devenir animal sería la expresión más, creo que elocuente de esta desviación con respecto a la esencia, ¿no? Como entender como animal, pero el animal no en el sentido, o sea, revalorizar el concepto de la animalidad, digamos. Pero no es, o sea, básicamente no es caminar en cuatro patas, digamos. Implica justamente la deconstrucción del hombre, implica como el permitirse pensar desde afuera de la norma, de lo que te dice la sociedad, que es lo que uno cree que la normalidad es la realidad. Pero eso es la realidad dominante, digamos. Hay una realidad enmascarada. O sea, por ahí la mujer puede, digamos, no necesita eso porque ya está como en una posición minoritaria. Entonces, en ese sentido, el sentido de deconstrucción, devenir minoritario. Exacto. Y Deleuze habla específicamente de eso, lo llama devenir animal, devenir mujer, devenir minoritario. Entonces es una especie de llamado a correrse. Siempre se puede hacer un devenir siguiente, siempre se puede hacer el infinito, siempre va a haber una minoría dentro de la minoría. Claro, pero el ejercicio de devenir es continuo. No sé qué tiene que ver con la cancelación, que fue el punto de partida, digamos, pero fue un devenir, creo. Supongo que la idea del pensamiento complejo era empezar en la cancelación y poder terminar en cualquier otro lado, ¿no? Pero una opción sería también el devenir cancelado. El devenir facho. El devenir cancelado es un poco el devenir minoritario. Claro, pero es un minoritario invertido, porque la minoría es la que ahora sería el devenir mayoritario. Claro, pero no cancelado. Porque el cancelador se volvió mayoritario, porque en la medida en que podemos cancelar, abandonamos nuestra postura minoritaria. Porque el minoritario. En la medida en que podemos cancelar, abandonamos la postura minoritaria. La cancelación nos quita, nos identifica como una mayoría. Solo se excluye algo en relación a una posición hegemónica, digamos. Está bien. Y ahí podemos terminar con esa frase de Lacan, por la cual también se podría hacer otro video, que es el de inclúyanme afuera. Como esa contradicción entre el incluir y el excluir, digamos. Pero... Inclúyame afuera, eso podría haberlo tirado más temprano, ¿no? Porque es una buena frase para hablar de cancelación. Pero sí. Y por ahí puede ser el nombre del video. Lo que pasa es que si lo pongo completo dura 1 hora y media. ¿Qué significa inclúyanme afuera? Y esta idea, la contradicción entre al decir inclúyanme afuera, uno está reclamando una posición para poder ser excluido, en cierto sentido. Como que vos, si vos querés no darle entidad a alguien, o sea, no das entidad o sea, supuestamente no necesitas la autorización del otro para sentirte completo, pero es como que en cierto sentido necesitas que el otro te excluya de lo que eso es para poder completar tu identidad. Entonces tu identidad se da en especie de ausencia de la inclusión por parte del otro. Sería una especie de modelo paradójico de la inclusividad, digamos. Inclúyanme afuera me parece un buen título, y como tus técnicas de YouTube le pusiste de nombre Inclúyanme afuera, y si quieren saber lo que significa Inclúyanme afuera, van a tener que ver otro video. Hagan un comentario pidiendo que haga un video sobre Inclúyanme afuera, y eso lo voy a tener que leer porque aparte, o sea, es una cosa que dice CISEC, cosas así, que es otro tópico que todavía nunca toqué.
Me parece bien, interesante para hacerlo. El tema es que una hora y media de video. No, vas a tener que cortar, por lo menos media hora tenés que cortar o más. Creo que lo que hay que hacer